Aleluya. Dios es bueno. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Dios es bueno. Vamos a comenzar este tiempo declarando. Con sus Biblias, vamos a declarar. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Es la palabra de Dios para mi vida. Es la palabra de Dios para mi vida. Yo soy todo lo que ella dice que soy. Yo soy todo lo que ella dice que Tengo soy. todo lo que ella dice que tengo. Tengo todo lo que ella dice que tengo. Puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Puedo hacer todo lo que ella dice que puedo Yo hacer. soy la justicia de Dios en Cristo. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Soy la luz de este mundo. Soy la luz de este mundo. La sal de la tierra. La sal de la tierra. Real sacerdocio. Real sacerdocio. Nación santa. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Para anunciar Para anunciar las virtudes las virtudes de aquel que me llamó de aquel que me llamó de las tinieblas de las tinieblas a su luz admirable. a su luz admirable. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Soy la respuesta de Dios Soy la respuesta de Dios a la oración de mucha gente. a la oración de mucha gente. La creación entera La creación entera gime gime esperando mi manifestación gloriosa. esperando mi manifestación gloriosa. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Me hablaré palabras de vida Me hablaré palabras de y vida no de muerte, y no de muerte. de riqueza De riqueza y no de y pobreza, no de pobreza. de salud De salud y no de y enfermedad, no de enfermedad. porque hay milagros en mi Porque boca. hay milagros en mi Tengo boca. miles de ángeles Tengo miles de ángeles a mi disposición, a mi disposición, esperando mis órdenes esperando mis órdenes para actuar. para actuar. He sido sellado He sido sellado con el Espíritu Santo con el Espíritu de la Santo promesa. de la promesa. El que levantó de los muertos a Jesús El que levantó de los muertos a Jesús mora en mí mora en mí y me perfecciona cada y día. me perfecciona cada día. Hoy voy a recibir en mi corazón Hoy voy a recibir en mi corazón la preciosa, la preciosa, siempre viva, siempre viva, fructífera fructífera y poderosa semilla y poderosa semilla de la palabra de Dios. de la palabra de Dios. Mi mente está alerta, Mi mente está alerta, mi corazón está dispuesto. mi corazón está dispuesto. Nunca más seré el mismo. Nunca más seré el mismo. Nunca, 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 nunca más nunca más seré el mismo. seré el mismo. Amén. 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 Vamos a continuar con el estudio que empezamos la semana pasada del libro de la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo, como lo veíamos la semana pasada, entendió que Dios le había encargado la tarea de predicar el evangelio, que no era una novedad, que él mismo lo señalaba, ya había sido anunciado en las Escrituras. Recalcábamos el hecho de que la primera profecía de la venida de nuestro Señor Jesucristo es dada inmediatamente después de la caída. Inmediatamente después de la caída del hombre en Génesis, Dios es el primero en dar la profecía. Pondré enemistad, le dice a la serpiente, pondré enemistad entre la mujer y tú, entre tu simiente y su simiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué tiene eso de especial, hermano? Era una profecía porque estaba hablando de algo que solamente ha ocurrido una vez en la historia. La simiente de la mujer en la naturaleza, aunque hoy está esto de la ideología de género, que hay los que se perciben mujer y... ¿no? Pero según la ciencia, existen dos sexos, masculino y femenino, y quien porta la semilla, quien lleva la simiente, es el sexo masculino. Quien recibe, quien alberga es la mujer. Pero aquí en esta profecía le dice que habría una mujer que portaría una simiente. La palabra semen tiene la misma raíz de semilla. Entonces, la única mujer en la historia que produjo semen para crear un embrión fue María.
Todos los demás seres humanos que han habido en este planeta han tenido la combinación de ambos. La mujer portaba el óvulo y el hombre aportaba el esperma. María, por fe, recibió y produjo ese esperma. Es la primera profecía y la da Dios mismo. Pondré la simiente de la mujer. Solamente hay un ser que fue producto de la semilla de una mujer, y ese es nuestro Señor Jesucristo. A partir de allí se empezó a anunciar su venida, se empezó a anticipar su llegada. Era necesario un marco para que Él pueda venir. Entonces se da la ley para dar ese marco, para mostrar su superioridad, para que Él pueda ser probado. Cuando habla de que Él es probado, las personas piensan de que cuando habla de que Él es tentado, esta palabra tentado la sacan de la misma raíz de prueba, y esto aparece en diferentes partes de la palabra. Dice, cuando alguno es tentado, es probado. No diga que es probado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, ¿cuál fue la tentación que se le hizo a Jesús? Y Él no podía ser tentado por el mal, pero Él había tomado forma humana. ¿Pero a qué se refiere entonces que lo probaron? En joyería entendemos muy bien el sentido de ese término. ¿En qué sentido lo estaba diciendo? Es como cuando se prueba un metal. No es que le estás haciendo un examen y a ver si puede ser de mejor calidad. No, nada que ver. Simplemente te va a decir lo que es y punto. El probarlo no va a mejorar ni a empeorar su calidad. Solo te va a decir qué cosa es. Listo. ¿No? Le liman un poquito, le lijan, le echan la gota de ácido, y según el hervor saben de qué calidad es ese metal, de qué calidad es el oro. Él fue probado en ese sentido. Simplemente era que manifestara quién era Él. No es en el sentido de que podía ser mejor o peor. La prueba era en ese sentido. Ahora, se anuncia, se anticipa durante siglos, y en la consumación de los siglos, como lo dice una parte de la Escritura, Él viene a este mundo. Él aparece e inicia su ministerio. Ahora, tal vez a algunos les pueda parecer redundante, pero hay tanta confusión espiritual hoy, ya no ni siquiera en el mundo, ni qué decir en el mundo, donde la gente, como le dijo Dios a Jonás, no saben distinguir su mano derecha de su mano izquierda. No es sorpresa, pero en la iglesia misma no se sabe bien qué es lo que tienen que creer, de qué se trata esto, cuál es el evangelio, qué es lo que le tienen que hablar a las personas. Yo recuerdo a un pastor, un hombre de Dios, vamos aclarando por ahí, para mí es un hombre de Dios. No coincido con él seguramente en muchas cosas, pero no niego que sea un hombre de Dios y que Dios lo haya levantado para pastorear a muchas personas que, según sus propias palabras, lo necesitaban como pastor, ¿no? Pero este pastor, dentro de las cosas, él alguna vez mencionaba que era como Juan el Bautista. Y ese es el tema. Nosotros no somos Juan el Bautista. Nosotros no hemos sido llamados a hacer el ministerio de Juan el Bautista, ni en ninguno de los profetas del Antiguo Pacto. A nosotros se nos mandó a predicar el Evangelio. Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, predicó el Evangelio del reino. Pero a nosotros se nos ha encargado el Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio de Jesucristo. ¿Hay alguna diferencia? Algunas. Hay algo que entender, que señalábamos antes. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, y todo lo que se cuenta en los evangelios, hay que entender que todo esto ocurrió durante una dispensación distinta a la que hoy nosotros tenemos. Ellos caminaron bajo el régimen de la ley. Ellos se movieron en la dispensación de la ley.
todavía estaba vigente la ley. Recuerden, él dijo que no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Ahora, algunos no entendieron bien el término que él usó. Él no venía a anular la ley, pero venía a cumplirla. Que para efectos prácticos, no la anulas, pero estableces una ley superior. O sea, la ley, la Torá de los judíos, los 613 mitzvah, no es que no estén vigentes, pero están vigentes ya no para todos. Hay rangos de leyes, incluso en el mundo natural lo sabemos. Tenemos distintos tipos de autoridades, tenemos presidente, en algunos países es un rey, primer ministro, bueno, hay un gobernante, pero hay gobernantes locales también. Hay alcaldes, hay gobernadores, y estas personas también tienen facultades de dar ordenanzas y de dar leyes. Pero tenemos claro que estas leyes tienen validez en tanto que no se opongan a una ley de rango mayor, ¿no es cierto? En el momento en que ya se oponen a una ley de rango mayor, pues cualquiera puede alegar de que no está obligado a someterse, incluso litigar respecto a ello y ganar. O sea, un alcalde no puede lanzar una ordenanza municipal y prohibirle a un ciudadano o coaccionar algún derecho consagrado por la Constitución. No puede. O sea, él no está por encima. Él es autoridad y recibe su autoridad delegada por una ley mayor. Entonces, en el momento en que él quiere invalidar esa ley, él mismo se invalida. ¿Se está entendiendo? Cuando Jesús cumple la ley, él se pone por encima de la ley. Lo vamos a ver más adelante, pero en el capítulo 8, para que lo tengan como referencia, dice, la ley, en el capítulo 8, versículo 2, dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, esto es solamente una cuestión de semántica, existe solamente en el plano legal, no. En el universo también es así. Hay leyes y leyes. Existe una ley de la gravedad, correcto. Todo cuerpo es atraído por la fuerza magnética que ejerce la Tierra. Entonces todo lo que arriba va a ser atraído y va a caer, va a bajar. Sin embargo, todo lo que tenga mayor peso que el aire va a caer, va a ser atraído hacia el suelo. Sin embargo, vemos aviones, aeroplanos de un peso muy por encima del aire que se elevan y recorren grandes distancias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la ley de la gravedad? ¿Por qué están ahí? Porque ellos se apoyan en otras leyes, en la ley de la aerodinámica, que alcanzando cierta velocidad y con un diseño apropiado, la misma velocidad lo puede impulsar hacia arriba y las corrientes de aire lo mantienen elevado. Entonces, no es que la ley de la gravedad deje de existir. Ah, mira, ahí hay un avión, está volando. En este lugar la gravedad no nos afecta. Nos lanzamos de un quinto piso y vamos a terminar estrellados contra el pavimento. ¿Qué pasó? Pero ese avión, ¿por qué? Porque está utilizando otras leyes. No es que la ley de la gravedad se anuló. Simplemente, por él estar, por su diseño y todas sus cualidades, haberlo llevado a apoyarse en esta ley superior a la de la gravedad, pues la ley de la gravedad no lo afecta. Pero la ley de la gravedad va a afectar a todos los demás que no se estén apoyando en esta otra ley. Entonces, él cumplió la ley. Y al cumplirla, otra vez, se puso por encima de ella. Al cumplir la ley,
puso una ley superior a la ley de los mandamientos, que era la ley suya, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y esto, de nuevo, no es algo que se le estaba ocurriendo a Pablo, era algo que ya se había anticipado. El evangelio que Pablo predicaba es un evangelio que Dios le reveló, le abrió las escrituras, pero todo eso ya estaba escrito. Lo que pasa es que Pablo no lo había visto, no lo había entendido. Cuando estuvo esos 3 días allí esperando a que Ananías venga y le imponga las manos, primero se le abrieron los ojos espirituales y pudo ver claramente cómo encajaba Jesús y cómo cambiaba la dispensación. Y el problema con la mayoría de creyentes hoy en día es que no entienden que ha habido un cambio. Ahora, sería perfectamente entendible esto y que tengan ese problema y que no sepan exactamente qué predicar o no. Si es que no estuviese ya escrito, si es que esta duda no lo hubiesen tenido ya los primeros creyentes y en su momento ellos mismos debatieron y conversaron y discutieron hasta que finalmente llegaron a un acuerdo. Porque ocurrió que al empezar la iglesia, y esto lo tenemos en el libro de los Hechos, habían algunos hermanos que creían que lo que se trataba es que los demás tenían que convertirse al judaísmo y bueno, y aceptar a Jesús como el Mesías, pero que en esencia tenían que practicar todos los rituales y guardar todas las leyes de los judíos. Tal como hoy en día piensan algunos. Y estos que piensan de esta forma están mucho mejor, son mucho más honestos y están más en lo correcto, aunque muchos los ridiculizan y dicen, no, pero ¿cómo vas a guardar la ley y que vas a ponerte a ofrecer sacrificios? Pues les digo que esta gente que se va, y sí, los israelitas del Nuevo Pacto, todo, están mucho más en lo correcto que los que quieren hacer una separación entre la ley moral y la ley ritual. No puedes hacer esa separación. ¿Quién lo dice? La misma palabra, la misma ley lo dice. La ley es un todo compuesto. No es que yo me escojo, bueno, Jesús cuando murió en la cruz ya cumplió la parte de los sacrificios y eso ya no necesitamos guardarlo porque Él ya fue el sacrificio. Pero la parte moral, sí, hermanos, no, pequeña criatura. Él cumplió toda la ley y se puso por encima de toda la ley. No solo de una parte de la ley, de toda. Eso es el Evangelio. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Es por esa razón, como el Evangelio no es lo que se está creyendo y no es lo que se está hablando, que no están habiendo las manifestaciones que el Evangelio produce. En cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo vive ¿por qué? Por la fe. El Evangelio es eso. El Evangelio es que ya no vivimos por nuestras obras, sino por nuestra fe. ¿Qué es más importante que lo que hagas, lo que digas? No, hermano, no puede ser. Miren cómo la palabra va en contra de lo que muchas personas tienen guardado en la cabeza, pensando que viene de Dios, pero no, viene en realidad del mundo. Tú eres lo que dices, no, tú eres lo que haces. Según la Biblia, ¿no? Tú eres lo que Dios dice que eres. Pero haces estas cosas. Sí, pero quien te define es Dios.
Número 1. Número 2. No es lo que haces. La palabra dice claramente, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por encima de lo que hagas. ¿No me crees? Ladrón de la cruz. Lo estaban crucificando por atraparlo infraganti, por cometer crímenes, seguramente. Algunos especulan que no solamente había robado, sino que había hecho seguro otras cosas peores, que era ya reincidente y todo. Es una especulación muy válida de otros de que él escuchó a Jesús en algún momento. Es muy probable que él fuera del grupo de personas que escuchó a Jesús, pero que fueron y siguieron su camino. Él lo escuchó. Esta es la condenación. La luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Él la escuchó, le agradó, pero fue y siguió con su vida de crimen. Luego fue atrapado y lo estaban allí ejecutando. Sus obras, obviamente, no lo justificaban. Sus obras lo habían condenado. Sin embargo, en sus últimos minutos, ¿hizo algo? ¿Enmendó de alguna forma sus errores? ¿No? ¿Qué es lo que la palabra sí nos muestra? ¿Qué testimonio tenemos de él que cambió su destino? Dijo, habló, ¿obtienes temor de Dios? A su compañero, nosotros merecemos este castigo, pero este hombre no ha hecho nada malo. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. No enmendó, no fue y restituyó, no hizo nada. Habló. Y Jesús le dijo, qué fácil, ¿no? O sea, ¿tú crees que por decir unas cuantas palabras ya se solucionó? No, tú tienes que ir al discipulado y hacer un encuentro. No le dijo eso, le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Unas cuantas palabras. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahora, yo sé que varias de las cosas que vamos a estar hablando aquí le van a dar escozor, urticaria, le van a arder a ciertas personas, pero antes que empiecen con el hate, ¿no? y atacarme, quiero que se hagan esta pregunta. ¿A quién le molesta? ¿Quién se molestaría porque una verdad que le trae gozo y libertad a la gente sea hablada? ¿Dios se molestará por eso? ¿Quién podría molestarse por eso? O sea, para que tengan en cuenta quién es el que les pone ese malestar. Yo sé bien quién es, a quién le va a arder, a quién le va a molestar, quién va a decir, no. Sé bien a quién. ¿A quién le molestó el sacrificio de Abel? ¿A Adán? ¿A Eva? ¿A quién le molestó lo que Abel había hecho? ¿A Dios? Abel presentó sangre. Abel de la cría de las ovejas trajo el más gordito. Otro trajo su esfuerzo, su sudor, su sangre, su labor, su ardua, su mejor esfuerzo. Dios miró con agrado al que le presentó, al que entendió que su mejor esfuerzo no era suficiente. Que lo único que podía pagar por una vida era otra vida, inocente. Miró con agrado a Abel, no a Caín. ¿Qué hizo Caín? Fue y lo mató. Entonces, lo que vamos a hablar durante este estudio, nuevo sé que algunos porque ya lo he visto, hay gente que ha reaccionado así. No, pero es que
es la palabra. Y, o sea, y el tema es que por más que estaban molestos, como se daban cuenta que lo que estábamos viendo era la palabra, no podían. Pero va en contra de lo que usualmente, de muchos pensamientos e ideas que tenemos, pero que son incorrectos, que no salen de aquí, que de dónde los habrán sacado, no sé, pero de la palabra no, o por lo menos no del evangelio que nos toca. Lo que pasa es que hay muchos lugares donde lo que se enseña es una mezcla. Esta mezcla es que tiene que haber un equilibrio, hermano. Usted no puede hablar nada más de la bondad de Dios, tiene que haber un equilibrio. Dios es bueno, pero no es ningún tonto, y cosas por el estilo. El equilibrio lo pone en la misma palabra, el mismo evangelio. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nosotros no vamos a... O sea, tengamos algo en cuenta. Esto que vamos a estar hablando no es algo que se me ha ocurrido a mí. Vamos a leer la epístola en el orden en el que está. Es algo que está escrito tal cual. Ahora, si Dios lo dispuso tal cual, es porque funciona. De nuevo, es como que te compras un aparato de última tecnología y lo enciendes y de repente pasa algo y no funciona bien. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué ya no puedo abrir esta función? ¿Por qué no puedo hacer esto? Y entonces empiezas a leer el manual y te dice, ¿no? Si pasa esto vas a hacer este movimiento, presionas aquí, ¿no? Tú puedes empezar a debatir en tu mente que lo que te está diciendo esa hojita no puede ser, porque no, ¿qué tiene que ver? Hazle caso al fabricante. Él hizo ese aparato, él sabe cómo funciona. Él lo diseñó. Si te dice, muchas veces, ¿no? Las computadoras a veces, no saben, reinícialo. Pero ¿qué tiene que ver? Cuando lo reinicia, se restablecen varias funciones. Entonces, esto es un reinicio. Hay muchas personas durante muchos años en la iglesia luchando y tratando de hacer cosas muy honestas, muy sinceras en su corazón, buscando agradar a Dios. Pero lo que están haciendo no es lo que Dios espera o desea de ellos. Dios no se complace en los sacrificios. ¿Okay? Hay mucha gente dentro de la iglesia haciendo muchos sacrificios pensando que están agradando a Dios. Y de nuevo, esa conversación ya fue hecha hace tiempo. Samuel le dice a Saúl, ¿se complace Jehová en los sacrificios o en que se obedezca su palabra? Ya sabemos esa respuesta. Hermano, Dios no quiere que vivas una vida de sacrificios, de privaciones. No digo que no haya disciplina, no digo que no haya momentos en los que se deba tomar decisiones y dejar de lado cosas que uno valoró en algún momento. Pablo mismo lo hizo. Dice, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley fariseo, y cuántas cosas eran para mí ganancia y hoy las tengo como pérdida y aún lo estimo todo por basura. Y esa palabrita basura ya señalamos de que está allí porque nuestros traductores, Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, eran personas muy educadas, muy pudorosas, y no se atrevieron a poner lo que realmente se escribió, o lo que realmente Pablo dijo. Pablo no dijo lo tengo por basura, Pablo lo dijo y, bueno, usando una palabra apta para todos, Pablo lo que dijo es lo tengo por estiércol. Lo tengo por heces. Y usó un término que seguro ya lo están pensando, sin un término más fuerte. Lo tengo por excremento. Todo lo que en algún momento representó sus objetivos, sus metas en la vida, su ganancia, su seguridad, su identidad, lo que él pensaba que le daba validez a su vida, se dio cuenta que comparándolo con Cristo Jesús, no tenía ningún valor. Y sí,
Hay momentos en los que vamos a tener que tomar decisiones. Yo sé que todos tienen sus tradiciones, todos tienen, que no tienen nada de malo, pero en el momento en que se den cuenta que alguna de estas cosas se está oponiendo, no está permitiendo que conozcan a Dios realmente, como Él quiere que lo conozcan, no está permitiendo que su espíritu fluya con libertad y haga las obras y les deje hacer las obras que Él preparó de antemano para que andasen en ellas, entonces en esos momentos hay que tomar decisiones. Voy a seguir cerrando los ojos y engañándome, voy a empezar a hacer lo que Dios me está hablando. No niego que haya eso, pero lo que Dios quiere básicamente es obediencia. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo les voy a dar una carga mayor. No, no les dice eso. Y yo les daré descanso para vuestras almas. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y tomen mi yugo es fácil. No, hijo, mi yugo. Me encuentro con muchas personas que dicen, la vida del creyente es dura, hermano. La vida de la mujer es dura. No es lo que Jesús dijo. Dijo que era fácil. Se supone que sea fácil. De nuevo, no significa que no hayan momentos en los que vamos a dejar de lado cosas. Pero, de nuevo, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Las cosas que hagas, las tienes que hacer por fe. ¿Y qué fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si no hay certeza y no hay convicción, no hay fe. Y ese es el tremendo problema. Mucha gente haciendo cosas sin ninguna certeza porque ni siquiera entienden lo que hacen o por qué lo tienen que hacer. Y mucho menos convicción. Y obviamente no hay resultados. Y entonces empiezan a hacer las cosas mecánicamente, simplemente por no discutir, por no tener conversaciones incómodas, no hacerse preguntas. Hermanos, háganse preguntas. Yo no entiendo a algunas personas que leen la palabra de Dios cuando llega a un punto en el que es medio confuso y parece decir algo, siempre he preguntado, pero esto no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque si Dios es bueno y primero me está diciendo esto y ahora yo estoy entendiendo esto, me parece que dice esto, no tiene lógica. Una chiquita, por ejemplo. ¿Cuántos creen que Jesús vivía y se movía por fe? ¿Correcto? Ahora, ¿tiene sentido que alguien que se mueve por fe, que vive por fe, que vive hablando, llamando las cosas que no son como si fuesen, en algún momento le dijera a sus discípulos, a las personas que él estaba preparando, a las personas a las que él estaba preparando para hacer una obra, para llevar su evangelio, o sea, gente a la que constantemente bendecía y les... A Pedro le cambió el nombre de Simón por el de Pedro, el nombre inconstante por firme. O sea, ¿tiene sentido que luego él les diga, oh generación perversa, ¿hasta cuándo los he de soportar? ¿Qué pasó? No, es que ese día el Señor seguro estaba medio cansado, hermano, estaba un poquito aburrido, ya. Los discípulos, usted sabe que siempre andaban con tonterías, todo el tiempo no entendían, entonces, pues en ese momento lo agarraron en sus 5 segundos, ¿no? Y hay gente que se queda así. O sea, lee algo que no encaja, pero dice, bueno, será. Porque como están acostumbrados a andar con gente bipolar, piensan de que todos son así y le adjudican a Dios esas cualidades y no es así. Todos lo leen ligeramente y todos sacan esa conclusión. Bueno, Jesús le dijo a los discípulos y empiezan a especular, ¿no? Que seguro en ese momento ya Jesús le colmaron la paciencia, pues fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Nada que ver, no se los dice a ellos, no le dice eso a sus discípulos, se lo dice a las personas que estaban allí reclamando y diciendo por qué los discípulos no lo habían hecho. A ellos es a los que los llama de esa forma.
porque ellos eran los incrédulos. O sea, Jesús no iba a sabotear. Estoy bendiciendo a estas personas y mañana les suelto ahí unas cuantas barbaridades, ¿no? ¿Qué clase de fe es esa? Yo sí me pregunté, pues esto no tiene sentido. Y empiezo a investigar y descubro, oh, ok. Me doy cuenta de que no, veo los conectores, todo y ok. Por eso lo dijo, no se lo dice a ellos. Háganse preguntas. Busquen. Eso es meditar. No simplemente se sienten cómodamente y ya está, lo que me hablaron y creo cualquier tontería y todavía me molesto si alguien viene y dice algo diferente. Pues. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, en el Evangelio, la justicia no se te adjudica por lo que haces. ¿Entienden? Tú no te haces justo, no te vas a hacer más justo porque seas mejor persona. Tú puedes crecer en tu entendimiento de la justicia y esto se revela por fe, se revela en la medida que tú le creas a Dios y para fe. Y lo que va a causar es que te va a hacer que le creas cada vez más. ¿Entienden? Creer y entender la obra que Él hizo va a permitir que creas cada vez más en Él y puedas recibir mejor, cada vez más fácil, más rápido, las cosas que Él quiere para ti. En los Evangelios y en el libro de Hechos, leemos de los milagros, las sanidades y las cosas que hacía Jesús, ¿no? ¿Se han percatado que la mayoría de esas cosas eran instantáneas? La regla era esa. La regla, lo común, es que cuando ellos oraban y ponían manos, los enfermos se sanaban así. También habían sanidades graduales, pero eran raros los casos de las sanidades graduales. La mayoría era instantáneo. Y muchas de esas veces seguidas de una recomendación. Ve, conforme a tu fe te ha sido hecho, conforme a tu fe te has hecho. Y en otras ocasiones, ve y no peques, para que no te venga algo peor. No te sigas equivocando, para que no traigas algo peor a tu vida. Pero el día de hoy, en la mayoría de iglesias, ese tipo de manifestaciones son raras. O sea, hoy lo que entonces era común, que sea al instante, es raro. Y lo que entonces era raro, que es que fuera gradual, hoy es lo común. Y eso, cuando ocurre. Porque hay otras ocasiones en las que ni siquiera eso, ni siquiera es gradual, simplemente no. Y es que el Señor sabe en su santa voluntad. Sí, muchos le ponen ese argumento. No, no se debe poner tanto énfasis a estas cosas, porque al final esto es algo que Dios sabe si lo va a querer hacer o no lo puede obligar. Ah, ya. Entonces, ¿para qué está la palabra? O sea, algunos quieren mistificar algo que no tiene nada de místico, que Dios lo dijo muy claramente y que está muy claro en las Escrituras. Cómo Jesús anduvo haciendo muchos milagros y señales y sanando a todos los oprimidos por Dios. No dice eso, dice sanando a todos los oprimidos por el diablo. Según la Biblia, la enfermedad no es una lección que Dios le quiere dar a las personas, no es una bendición disfrazada por medio de la cual Dios quiere que la gente entienda y crezca y madure. No. Según la palabra, la enfermedad es una opresión satánica
Es una forma en la que Satanás oprime y hace infeliz a las personas. Necesito ir a preguntarle a Dios, Señor, ¿será tu voluntad que esta persona ya no sea más oprimida por Satanás, o quieres que Satanás lo siga haciendo sufrir un poco? Perdón, pero así de estúpida es la pregunta de que si será la voluntad de Dios o no. Es su voluntad. Ahora, ¿por qué no pasa siempre? Hay muchísimas respuestas. La principal, Dios respeta la voluntad de las personas y no va a obligar a nadie a nada. Ni siquiera a ser bendecido. Delante de vosotros pongo la vida y la muerte. Elige la vida para que vivas tú y tus hijos después de ti. Pero no te obliga, ven, esta es la vida. No, yo quiero morirme. No, ven, acá está la vida, tú vive. Así no quieras. No hace eso. Él deja que la gente elija. Y algunos hijos de Dios eligen irse. Están endemoniados. No, tampoco. Es su elección, es su prerrogativa, es parte de la libertad que Dios nos ha dado. Ahora siempre, a mi parecer, siempre que eligen esta opción de irse es por las razones incorrectas y es porque no están escuchando bien la voz de Dios. Pero eso no significa tampoco que están endemoniados ni nada, simplemente no están viendo, no están escuchando a Dios. Están escuchando otras voces, están escuchando el cansancio, están escuchando al enemigo susurrarles, presentarles como un caramelito en la muerte, ya no. O sea, que es una decisión legítima, pero tomada por razones incorrectas. Porque si uno escucha la voz de Dios, de nuevo, elige la vida para que vivas tú y tus hijos después de ti. No se trata solamente de que voy a vivir por fe y voy a creerle a Dios para mí. Voy a creerle a Dios y voy a derrotar a esto que se está poniendo frente a mí para tirarlo abajo para que mis hijos ya no tengan que pelear con eso. Voy a vencer a este enemigo para que ellos ya tengan esa puerta abierta. Para que tengan una cosa menos a la que enfrentarse. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Ahora, a partir de aquí, ya empieza la epístola en sí. Los primeros capítulos, el 1, 2 y 3, nos van a hablar acerca de la culpabilidad del hombre. Ahora, lo bonito de esta epístola es que al ser escrita por Pablo a gente a la que él nunca había visto, no sabía cómo se comportaban, no sabía cómo eran, cómo hablaban, qué hacían, costumbres tenían, no sabía. Entonces Pablo trata de cubrir todas las bases en esta epístola. ¿Ok? Trata de al menos todos los puntos importantes, básicos, tocarlos. Y el primer punto a tocar es algo que ya habíamos señalado, la culpabilidad del hombre. El gran problema es que el gran problema para que la gracia pueda fluir, es que la gente tiene que tomar conciencia, pero es algo que el Espíritu Santo se encarga de hacer. No es trabajo del... A nosotros se nos encargó predicar el Evangelio, dar las buenas nuevas, las buenas noticias, tan buenas que no parecen ciertas, pero lo son. ¿De qué? Dios envió a su Hijo a morir en una cruz para salvarnos. La gran mayoría de personas no entienden de qué nos salvó. La gran mayoría de la gente de la iglesia, ese punto no lo tiene claro. Si no están entendiendo eso,
¿Qué entienden? Si la base no está clara, ¿qué es lo que están entendiendo? ¿Qué es lo que están creyendo entonces? Algunos piensan, si yo recibo a Jesús en mi corazón, Él me va a salvar de la tribulación, de lo que va a venir en el futuro. Nos vamos a ir en el arrebatamiento, hermano. No es de eso que Él nos salva. La tribulación es un periodo de tiempo, para no dejarlo en el aire ya, rápidamente, la tribulación es un periodo de tiempo durante el cual el hijo de pecado, el anticristo, el falso Mesías al que los judíos siguen esperando. ¿Quién dice eso? Jesús. Vine yo en nombre del que me envió y no me recibisteis. Vendrá otro en su nombre, a ese recibiréis. El hijo de pecado, el anticristo, el falso Mesías al que los judíos esperan y quieren sentar en su templo y por eso quieren reconstruir el templo, etc. Bueno, este tipo va a tener el control político del planeta, según las profecías, va a ser un gobernante mundial. Se viene trabajando hace rato en eso, en tener un gobierno mundial. Se está tratando de ir quitando de una a una las resistencias que puedan haber. Hay una lucha cultural, política y todo para llevar a eso a la humanidad. No estamos tan cerca y tampoco estamos tan lejos. Hay pasos agigantados que se pueden dar utilizando el miedo. Ya se vio durante la pandemia. Han logrado pasar y meter leyes que solamente podían hacerlo durante periodos de guerra. No necesitaron una guerra. Simplemente asustar lo suficiente a las personas como para que nadie proteste, ni discuta, ni cuestione nada. Ahora, pero ese periodo, con todo lo malo que pueda tener, no es para nada la ira de Dios. La ira de Dios, que es de lo que Jesús nos salva, que es por lo que vino a morir en la cruz, para librarnos de eso, nosotros no vamos a conocer, los hijos de Dios, no lo vamos a conocer como juez. Lo conocemos como Padre. Y créeme que es 1000 veces mejor conocerlo como Padre que conocerlo como juez. Porque nuestro Padre es amoroso, bueno, misericordioso, como el Padre de la parábola del Hijo Pródigo, todo lo que quiera. Como juez, es severo, inflexible, justo pero al milímetro. Cuando la gente reclama justicia, cállese la boca. No sabe lo que está pidiendo. La paga del pecado es muerte. Eso es lo justo. Eso es lo que corresponde. Eso es lo que siempre debería darse. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Yo prefiero 1000 veces su regalo, su dádiva, a su justicia. Somos libres de la ira. Bien, la tribulación, la gente va a ser perseguida, pero ojo, se va a poder pelear. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hay muchas partes en la Escritura que anticipan. Y en Apocalipsis, por si a muchos no les quedó claro, aparece la historia de los 2 olivos que pelean con las señales y las manifestaciones de Moisés y Elías. Hay parte de la Escritura donde dice que el pueblo que conoce a su Dios se fortalecerá, va a pelear. Y ya hablamos de esa palabra conocimiento, ¿no? No es solamente información, es intimidad. Ahora, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree,
¿Salvos de qué? De su ira. Su ira va a ser un instante. Y eso en los Salmos incluso está, porque un instante será tu ira más tu misericordia por la eternidad. Ya, pero ese instante, ese abrir y cerrar de ojos, que también está escrito, en ese abrir y cerrar de ojos, en ese instante, la luna se vuelve sangre, las potencias de los cielos son conmovidas, las estrellas caen del cielo. O sea, ese instante va a hacer que la gente que está en el mundo, y cuando Él aparece, lo ven, se cae el cielo, y luego lo ven, aparece su señal, y la gente, todo monte es allanado, toda isla desaparece. Imagínate, ¿sí?, la locura que va a ser el planeta. Y de repente están pasando todas estas tragedias y aparece Él. Y cuando Él aparece, la gente que ve que las montañas se han caído, que la geografía del planeta ha cambiado, lo ven y le piden a las piedras que le caigan encima para no verlo. O sea, ven que se desaparecen las islas, ven que se caen las montañas, ven que todo el mundo está hecho un desastre, y lo ven a Él, y Él les da miedo. Ojo, ¿qué es lo que van a ver? Lo que Juan vio y dijo: cuando lo vi, caí como muerto. Juan se recostaba en el pecho de Jesús. Pero ese Jesús no era el que él vio cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Qué tan diferente era, hermano? Como la diferencia entre ver un cordero y ver un león. Tú abres una puerta y entras a una habitación y hay un cordero ahí. ¿Te asustas? Abres la puerta y ves a un león ahí y te ruge. ¿No lo vio? Cuando lo vi caí como muerto. Y trató de describirlo, sus ojos como llamas de fuego. Llamas de fuego. ¿A alguien se le ocurre asociar las llamas de fuego, una mirada con llamas de fuego? ¿Qué les sugiere? ¿Qué se imaginan cuando les dicen que a alguien sus ojos parecen una llama de fuego? ¿Se imaginan a una persona feliz, a una persona tierna o a alguien muy enojado? ¿Qué es lo que les sugiere esa descripción? De eso hemos sido salvos. El anticristo y con todas sus tonterías es un mal chiste, ¿no? A la hora de... ¿quiere sentir el verdadero terror? Papito, ¿no? ¿Qué Satanás, ni demonios, ni 8 cuartos? Entonces, en esta epístola, Pablo va a tratar de cubrir todas las bases. Y la primera es hablar acerca de la naturaleza del hombre, de por qué el hombre es culpable, de cómo nadie puede decir: pero yo no soy una mala persona. No, pero yo de chiquito iba a la iglesia y me han enseñado, yo nunca le he hecho mal a nadie, yo pago mis impuestos, yo soy así, así. ¿Cómo nadie va a poder, bajo los términos de Dios, justificarse por sus obras? Como todos necesitamos ser salvados. Lo que van a hacer estos primeros capítulos es dejarnos muy en claro que no le debemos un mes de sueldo, le debemos 10 años, le debemos 100 años y algunos le deben 1000 años. Pero como sea, todos le debemos una cantidad imposible de pagar. Todos le debemos cantidad imposible. Y entonces, teniendo claro cuál es nuestra deuda, cuando nos sepamos perdonados, cuando nos empiece a explicar cómo es que Dios hizo para pagarla y librarnos de ella,
va a poder recién surgir en nosotros la gratitud, el amor, la correspondencia a su amor que Él desea. No para sí mismo, por nuestro propio bien. Porque de nuevo, es el manual del fabricante. Él es el que sabe cómo funcionamos. Sabe qué es lo que va a funcionar en nosotros. Cómo nos programamos. Porque la ira de Dios se revela, acá está hablando, ay, ¿cómo sabe que es la ira de Dios? Porque es de lo que está hablando aquí. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Ya, ¿y de qué nos salva? Continúa. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ya, el que cree se va a salvar. ¿De qué se va a salvar? Sigue. Porque en el Evangelio la justicia de Dios, ya la justicia, o sea, soy hecho justo y de esta forma me libro. ¿Pero de qué me libro? Continúa. Pues en el Evangelio de Dios la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿De qué me he librado? Porque la ira de Dios, de eso te libra. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Por eso es que Él te hace justo. Porque si permaneces en injusticia, vas a recibir esa ira. Entonces lo primero que Él hace es, para que no recibas, para que no te caiga, te cubre. ¿Con qué? Con un manto de justicia. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es injusticia? ¿Qué significa el prefijo in? No, el prefijo in. Sin. Injusticia, sin justicia, carente de justicia. ¿Y qué habíamos hablado en nuestro traductor bíblico? Cuando encontremos la palabra justicia, ¿por qué la tenemos que cambiar? El canje que Dios hace. ¿Sí? No le podemos presentar justicia. Preséntame fe. Creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Dios hace ese cambio, nosotros también. Entonces, ¿cuál es esta injusticia? Si la justicia sería la fe, el creerle, ¿cuál sería esa injusticia? El decidir no creerle. Incredulidad. Porque la incredulidad es una decisión. ¿Cuál es el problema con la incredulidad? Que cuando tú decides no creerle a Dios, al mismo tiempo estás decidiendo creer lo opuesto. ¿Y cuál es el detalle? Que cuando te sometes a alguien para obedecerle como esclavo, porque si le estás creyendo, te estás sometiendo a esto, te haces esclavo de aquello a quien le estás obedeciendo. Y si en este caso le estás obedeciendo al miedo, a la enfermedad, a la culpa, a la condenación, eso es lo que va a reinar en tu vida. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es la verdad? Lo que Dios dice. En el mundo espiritual, esa es la definición más fiel de lo que es la verdad, lo que Dios dice. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por ahí vamos a dejarlo ahí. Vamos a continuar la otra semana, porque este texto es para leerlo desde el principio hasta el fin, ¿no? Vamos a dejarlo ahí hoy y continuamos el próximo fin de semana. Que tengan un lindo día mañana. Lo pasen bonito ahí con sus familias. Y bueno, ya estamos continuando
próximo sábado. Bendiciones.